es difícil saber la dimensión real de lo que nos enfrentamos. Una vez que has trabajado, que estás trabajando en esto, hay algo en tu mente y en tu corazón que ya se va a quedar así. Estás tan cerca del dolor, estás tan cerca de la violencia, porque hay que decirlo, en México las personas que buscan, sean familias o seamos servidores públicos, estamos expuestos a la violencia que sigue existiendo en nuestro país. Entonces, siempre estás con la alerta puesta. Fíjate que desde que nació, bien curiosa porque como muy tímida, o sea, llamaba la atención porque pegada siempre, bien pegada a mí. Una vez que desaparece ella, yo me desesperaba muchísimo, y te estoy hablando que yo sentía que nadie estaba haciendo nada y efectivamente nadie estaba haciendo nada, nadie. Bueno, primero vamos al colegio, que es la última actividad que tuvo escolar ella, y ella vino a apoyar a sus compañeros del colegio al torneo de básquetbol. Hay supuestas cámaras de vigilancia. Cuando yo solicito los videos, resulta que las tienen de adorno. No están funcionando. Ella traía un Dixman. Este Dixman era de un amigo de mis 3 hijos y él se lo había prestado y se lo pidió. Le dijo, ahí te encargo a ver si me lo regresas. Ella se lanza a dejar el Dixman y para ir a hacerlo, o sea, en vez de irse hasta el bulevar a tomar el camión que le llevaba a la casa, ella viene aquí, enfrente del hospital universitario, aquí en la parada del camión, a tomar el camión Campo Alianza, aquí, y ella va rumbo a la casa de Israel. No lo encuentra, pero no traía dinero suficiente para el camión. Entonces se va caminando a un par de cuadras, ahorita las voy a llevar, a casa de Nancy, compañera de la escuela y antes vecina. ¿Sí? Y no encuentra a Nancy. Si la que sale es la señora Pura, la mamá de Nancy. Le dice, no está Nancy. Dice, ay, es que, ¿sabe qué? Vine a buscar a Israel, no lo encontré y pues me quedé sin dinero por el camión. Entonces la señora le dice, déjate doy, pero ¿si alcanzas camión? Y le dice ella, sí alcanzo camión. Y ya son las 8:30 y le dice que tenga cuidado, pero nada más la ve que recorre una cuadra y se mete la señora y es la última persona que la ve. Yo me puse a preguntar por mi hija esa misma noche. Aquí es donde ella se para, habla con la señora Pura. A la 1 de la mañana toco y sale la señora y es cuando yo sé que ella vino aquí. Cuando es el 5 de noviembre, que esa es la fecha que ella desaparece, un viernes 5 de noviembre a las 8:30 de la noche. Como Silvia, hay muchas mujeres que llevan entre 8, 15 años, incluso familias nuevas en relación a las madres buscadoras, a las familias buscadoras,
porque también, y eso hay que decirlo con todas sus letras, hay por parte de la sociedad y por supuesto por parte de las autoridades, muchas autoridades, una revictimización, una estigmatización de las personas desaparecidas y de sus familias. Entonces muchas de estas familias son aisladas por sus mismas familias, ¿no? Y encuentran en las familias de otras personas desaparecidas una nueva forma de colectivo. Trabajar con ellas, insisto, es un aprendizaje continuo de cómo enfrentar la vida. Las familias como tal, al principio salimos a buscar sin conocer cuáles eran los protocolos de búsqueda. Sabemos que tenemos que ir acompañados a fuerzas para que tenga validez jurídica. Somos buscadores. Buscamos, encontramos, avisamos y ellos tienen que venir a procesar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la otra labor? Es el que nos hayan permitido apoyar en la recuperación. Desgraciadamente, en esta parte del país, lo que hicieron fue lo que se le llama, en este ámbito delincuencial, lo que es la cocina. ¿Qué es la cocina? La cocina es, se va a oír horrible, pero es, parten a las personas en pedazos. A veces hemos encontrado de 1 milímetro huesitos. Entonces, a pesar de que sea 1 milímetro, saber que es un hueso. Aquí vamos llegando a lo que es el domicilio donde vivíamos al momento de que ella desaparece. Es un circuito privado, se tiene que entrar por la caseta, no puede entrar cualquiera, tienes que entrar mostrando la credencial. Y entrando a la derecha, hasta el fondo, es que está nuestra casa. Y el 5 de noviembre sucede lo de la niña, y de ahí a la fecha, situación que pues tuvimos que vender la casa, los autos que teníamos, las joyas que le había dejado mi suegra a Silvia, y todo se vendió pues para iniciar la búsqueda. Nadie más va a buscar a nuestros hijos más que nosotros. Fíjate que Oscar siempre procuró tenernos seguros. Sí los quiere, obvio, son sus hijos, pero él decía, yo quiero una niña. Estaba feliz porque ya tenía su niña. Porque para él fue lo mejor que le pudo haber pasado en la vida. Porque ya tenía rato que no lloraba yo así. Pero es que nomás de pensar, caramba. Yo creo que el miedo más grande, el horror y la desesperación la tuvo ella. Ella estuvo gritando mamá y papá. Y ella la que me dice a mí con su olor y sus gritos que la tengo que buscar. Y hasta que Dios me dé la vida la voy a buscar. La fuerza me la inyecta el amor que tengo por ella.